Muy buenas noches, hermanas. Qué gusto compartir con ustedes nuevamente. Gracias por conectarse. Bueno, pues en esta noche vamos a hacer en el curso pues de Biblia Católica la introducción al Génesis. Entonces, vamos a ir avanzando poquito a poquito por todas las partes de lo que son los patriarcas del Antiguo Testamento, como lo es Abraham, por ejemplo, hasta llegar pues más adelante con Moisés. Pero antes vamos a hacer una pequeña, vamos a refrescar lo que hemos ido aprendiendo poco, poco a poquito en estas clases de teología. Entonces, veremos lo que es el mundo de los patriarcas y pues más adelante se va a ir poniendo más y más interesante. No solo vamos a tocar Sagrada Escritura, sino también vamos a hablar de otros temas de mucha importancia de la Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, permítanme, vamos a pasar de diapositiva. Bueno, acá vamos a tener un mapa que es el que nos va a señalar los viajes de Abraham. También vamos a ver un poco lo que son los viajes de Isaac, los viajes de Jacob, las rutas principales y el motivo por la cual tuvieron que dar toda esa gran vuelta en media luna. Pero antes vamos a hacer, como les dije, un recordatorio. Pasamos de diapositiva. Muy bien. En la clase anterior, antes de pues, que nos diera el padre las clases de liturgia, que todavía nos debe una clase, por cierto, pero se enfermó, pues hacemos un recordatorio de la prehistoria bíblica, ¿sí? La creación, el pecado, origen de los pueblos, los patriarcas, para refrescarnos la memoria, que sería Abraham, Isaac, Jacob, José, el éxodo de Egipto con Moisés, bueno, la llegada de Egipto con José, luego con Moisés, conquista de la tierra prometida con Josué, las 12 tribus de Israel que surgen, ahí surgen pues los jueces. En la segunda parte vimos la institución de la monarquía, Saúl, David, Salomón, la creación del templo, en los libros que se encuentran en la Sagrada Escritura, la división del reino, reino del norte, Israel con los reyes, profetas del norte, reino del sur con Judá, reyes y profetas del sur, es decir, la división de esa nación, exilio en Babilonia. Y permítanme, creo que a mí me abrió su micrófono, pero no lo puedo cerrar. La hermana María tal vez nos puede cerrar su micrófono. No me da la opción. Ya logré entrar, gracias. Gracias. Bueno, postexilio, eh, el edicto de Ciro, Jesucristo, pues los evangelios, los 12 apóstoles, las cartas de San Pablo, las cartas católicas o cartas universales. Sabemos que católico significa universal. El Génesis, el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel. Todo lo que hemos citado pues con anterioridad. Aquí están los libros en donde lo podemos encontrar. Siguiente, por favor. Bueno, acá lo recordamos. Hemos hablado un poquito también en Telegram, qué significa Torah, que es la ley, lo que es para los judíos, ¿verdad? La Biblia pues de los judíos fue traducida al, al griego, o sea, del hebreo al griego. Entonces, el, en el canon de los 70, ¿sí? La Biblia o canon de los 70, se recuerdan, ese ya es nuestro canon, ya la era cristiana, o con los judíos sería el Tanaj, ¿verdad? Entonces acá veremos el Bereshit, que significa en el principio, y 3 puntos porque todavía continúa la cita bíblica, pero aquí se resumió en el principio, ya lo que es el Pentateuco o el canon de los 70,
Génesis, origen, ¿verdad? Entonces, acá pues está el nombre de los demás libros, el Shemot, que significa éxodo, salida. El Shemot significa estos son los nombres. Y continúa. El Levítico acerca de los levitas, cómo es que se van a formar los levitas. eh, Todo lo demás que aparece pues en pantalla, números, Deuteronomio. Pasamos, por favor. Gracias. Bueno, aquí está la estructura del Pentateuco, que es la creación e historia de la humanidad hasta Abraham, historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos. A la izquierda, pues podemos observar las citas bíblicas, Génesis 1 al 11, Génesis del 12 al 50, Éxodo 1 18, que es la esclavitud ya en Egipto, liberación y camino por el desierto hasta el Sinaí, Éxodo 19 40, alianza del Sinaí, eh, gran, el gran bloque de legislación, el decálogo, es decir, el código de la alianza y prescripciones rituales, Levítico 1 27, la legislación sobre los sacrificios, los sacerdotes, la pureza ritual y la santidad del templo. Números 1 10, preparativos para la partida del Sinaí y algunas pues leyes. Números 11 36, del 11 al 36, perdón, etapas por el desierto desde el Sinaí hasta Moab, con una larga pues estancia intermedia en Cádiz. Las 9 leyes sobre sacrificios y los sacerdotes, Deuteronomio 1 30, tres amplios discursos de Moisés en Moab, recordando pues las etapas del desierto y los mandamientos, luego Deuteronomio 31 34, que son ya las últimas disposiciones y la muerte de Moisés en Moab. Eso lo veremos pues más adelantito. Ahora entramos al Génesis del capítulo 1 al 11, que es la prehistoria, ¿sí? Pues bueno, aquí está lo que tanto estamos esperando. Capítulo del 12 al 50, que son los patriarcas. Nos recordamos pues que em, desde Adán y Eva, quienes engendraron a quién, Adán y Eva, pues engendraron a Caín, Abel y después a Set. Caín pues sabemos que mató a Abel, Caín se fue por otro camino. Más tarde engendran a Set, ¿verdad? De una buena estirpe, que Set engendró a Noé. Noé pues engendró a lo que sería Sem, y Sem pues es el origen realmente de lo que son los pueblos de Israel, o origen del pueblo, con Sem. También está Cam, está Jafet, ¿sí? Cam engendró a Canaán. ¿Se recuerdan de Canaán? Que también lleva el nombre Canaán allá en Israel, lo que es propiamente Israel, cuando ya sale Moisés y van a la conquista de lo que es ya rumbo a la tierra prometida. Entonces, Sem viene también de la palabra, han escuchado cuando dicen, por ejemplo, los semitas, o cuando están los musulmanes, o otras personas que odian a los judíos y les dicen los antisemita, pues de ahí viene, de Sem, Sem, semita. ¿Verdad? Los semitas, porque a través de la descendencia de Sem nos damos cuenta que viene ya lo que es toda la descendencia del pueblo judío. Entonces, aproximadamente estos textos de Abraham, dice aproximadamente, no es un dato exacto, es alrededor de 1800 años antes de Cristo. ¿Sí? En el 1800 antes de Cristo. Entonces, acá aparece que Sem engendró a Abraham en el año 1800, repito, antes de Cristo. Abraham, seguimos en 1800 años antes de Cristo. Abraham, pues, engendra lo que es Ismael, que luego engendra lo que es Isaac. Entonces, Abraham tiene una esposa de nombre Sara, si se recuerdan. Pero Sara, pues en ese momento es estéril por designio de Dios, así que en toda esa travesía tiene a una esclava que se llama Agar, ya conocen ustedes la historia, y en la cual la ley de ellos es que si la esposa no podía tener hijos, pues podía dar a la esclava para que pudiera engendrar por ella. Entonces Agar pues tiene un hijo,
y ese hijo se llama Ismael. Luego Sara, pues al fin terminó la espera, la promesa del Señor se cumple y Sara pues ya puede concebir un hijo y tiene a Isaac. De Isaac sale Esaú y sale Jacob, que más adelante Jacob pues con lo del ángel, ¿se acuerdan? La lucha que tuvo con el ángel le llama desde ahora te llamarás Israel. De Jacob pues salen los hijos de, de lo que es Jacob y tienen a 12 hijos mellizos, realmente, perdón, tienen a dos hijos que son mellizos. De estos dos hijos que son mellizos está Esaú y está Jacobo. De Jacobo nacen 12 hijos. El último hijo, que está acá el numerito, es José. Luego tiene también, antes de esto, Jacob tiene a lo que es el tercer hijo, que es Levi, donde sale la descendencia de lo que sería Moisés. ¿Verdad? Entonces, pasamos de diapositiva. Acá ya tenemos el mapa. Recordemos que, perdón, regresemos uno más. Gracias. Recordemos que Esaú en el texto pues, bíblico vende su progenitura a Jacob por un plato de lentejas. O sea, su progenitura, es decir, el primer hijo, según la tradición pues judía, que el primer hijo pues tiene que heredar la bendición del papá y todas las bendiciones y promesas pues de Dios. Entonces, pero él lo vende por un plato de lentejas. Entonces, Jacob, como vemos acá nuevamente, tiene 12 hijos y nace su hijo José. Que José, pues los hermanos de José pues sienten envidia por José y que más adelante lo quieren matar, pero no lo logran, no pueden matar, así que lo, lo venden a un mercader como esclavo y este pues resulta pues siendo em, vendido al faraón y poco a poco como esclavo que poco a poco va escalando, llegando más alto hasta que se convierte en el segundo después del faraón. Entonces, pero de su tercer hijo que se llama Levi, pues de ahí nace, como les decía, Moisés. Moisés es en aproximadamente 1200 años antes de Cristo. Ustedes pueden sacar un cálculo aproximado desde 1800 años antes de Cristo a 1200 años antes de Cristo. Son 600 años de, de esa historia. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Dónde está el mapita? Vamos a ver. El siguiente. Permítanme, creo que, perdón, entonces es la diapositiva del principio, exactamente esa. Vamos a ir viendo un poquito de dónde es que sale Abraham para ir comprendiendo la historia del pueblo judío, incluso los musulmanes, etcétera, y todas esas sus peleas que tiene. Pues bien, pues todo esto, queridos hermanos, comenzó pues con con Abraham, ¿sí? Se apareció pues a nuestros antepasados, nuestro Señor y Dios, a nuestros antepasados, Abraham, pues cuando él estaba en Mesopotamia, antes que pues se fuera como a vecindar a Harán y le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. Eso está en la Sagrada Escritura. Aquel mandato pues propiciaría una serie de sucesos específicos, sucesos importantes, sucesos clave que ocurrirían en la tierra prometida. Harán pues está a la derecha, abajo de Babilonia, ahí lo pueden ubicar y que tendrían como protagonista, por supuesto, Abraham, Isaac y Jacob, que son sucesos vinculados al propósito de Dios, son del propósito divino de bendecir pues a toda la humanidad, Génesis 12 y José 24:3. Pues Dios pidió a Abraham que dejara atrás Ur de los caldeos, o sea,
Abraham pues es caldeo. Ahora ustedes pueden ir a Google y buscar ahí la ubicación, dónde queda en la actualidad Ur. Ahí les va a tirar un dato muy interesante, un país. Cuando lo tengan, me avisan. O sea, yo ya lo tengo, pero me avisan por ahí por el chat de los caldeos. Entonces, en ese entonces era una próspera ciudad que en aquel entonces estaba situada en la ribera oriental del río Éufrates. Entonces, viene Abraham y se pregunta, ¿qué ruta debo tomar? ¿Desde Caldea o dónde? Que pues tomó esa región desde Caldea para salir, se hizo esa media luna. ¿Por qué tenían que hacer esa media luna? Porque si ustedes se fijan en el mapa, si se va vamos a ver, norte, sur, este, hacia el oeste, ahí dice Caldea, no sé si se puede ver en el mapa, que tal vez me haga favor, Sofi, de Babilonia está a la derecha. Muy bien, Caldea, ahí están los caldeos. Ahí dice Ur. Ujú. Entonces tiene que tomar hacia el este, tendría que atravesar todo ese desierto enorme que no tenía pues ni los recursos, ni los medios, ni la experiencia pues para cruzar directamente hacia lo que sería la tierra de Canaán. No sé si aparece acá Canaán. Bueno, Damasco, Dan, entonces está abajo. Para la información de ustedes, ahí no aparece lamentablemente en este mapita que elegí, pero Canaán es toda esa tierra de lo que actualmente se conoce como Israel. Ya la podemos ubicar a Israel. Israel se ubica abajo de Damasco. Ujú. Que eso ya es frontera norte de Israel para abajo. Muy bien. Entonces, ahí lo ubicamos. Entonces, ¿qué ruta debía tomar? Pues obviamente desde Caldea, que región también llamada en aquel entonces Sumer o el Sinar. Dirigirse directamente hacia el oeste, como habíamos dicho, que pareciera lo más sencillo porque tendría que atravesar el desierto y pues bueno, no se podía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué subir hasta Arán? Pues precisamente por el desierto. Ur, pues allá va cerca del extremo oriental de la media luna fértil, por eso es que podemos ver esa línea rojiza, que es la línea que usó Abraham, que usaban pues los mercaderes y todo, pues eso lo llaman la media luna fértil, porque donde dice media luna fértil podemos ver que está de color verde, ¿sí? Esas regiones pues eran verdes, había naturaleza, por los ríos que estaban ahí, el Tigris, por ejemplo, que lo hacían fértil, el Éufrates también, hasta llegar a lo que sería prácticamente la frontera con Egipto, que está en el mar Mediterráneo. Muy bien. Entonces, esa media luna fértil o semicírculo que se extiende desde Palestina hasta las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates. Pues eh, antiguamente, pues tendría un clima más moderado que como ahora. Entonces, bajo la curva o esa media luna se encuentra el desierto sirio o arábigo, ¿sí? Ese es el desierto sirio arábigo, con sus columnas de piedra caliza, llanuras de arena, etcétera, ¿verdad? Que lo atravesaron también los israelitas en algún momento. Entonces se crea una barrera que es impenetrable por el extenso calor, los extensos peligros que separaba la costa mediterránea de Mesopotamia. Entonces, ahí pues habían caravanas que atravesaban el desierto desde el Éufrates hasta Damasco, pasando por Tatmor, pero Abraham no condujo a su familia, a sus rebaños, por aquella ruta, por precaución. Habían ladrones y, como les dije, las inclemencias del clima. Entonces, más bien, pues él remontó el valle del Éufrates hasta Arán, desde donde, pues, tal vez siguió alguna ruta comercial hasta un lugar situado en Car- Carquemis, para entonces, pues, dirigirse al sur hacia Damasco, y a lo que llegó a llamarse el mar de Galilea, la vía Maris. Por ahí que me imagino que aparece Maris. ¿Ya ubicaste Damasco? Por ahí tiene que estar Maris, no sé si aparece ahí.
No, bueno, no importa. Lo veremos en otro mapa más adelante. Entonces, em, al llegar ahí, a ese lugar, pues ya pasaba por Megiddo, llegaba hasta Egipto. Abraham pues cruzó las montañas de Samaria, ¿se acuerdan de Samaria? Y finalmente acampó en Siquem. Más tarde continuó hacia el sur por ese camino montañoso. Siguió su viaje en el mapa mientras llegaba pues a su destino. Por lo tanto, posteriormente, pues su hijo Jacob o Israel, que se llamaría después, tuvo que emprender un largo viaje parecido a aquel para casarse con una joven que Dios pues ya le tenía preparada, pero el regreso pues siguió un itinerario algo diferente. Tras vadear el Jaboc cerca de Penuel, luchó con un ángel, ¿se acuerdan? Que ahí es donde obtiene el nombre de Israel. Esaú se encontró con él en esta zona y luego cada uno de ellos se puso a morar en una región pues distinta. Pues este es el mapita. No sé si ustedes, espero que sí se logra, sí se logra ver, ¿verdad? Entonces, la antigua ciudad de Dan se encuentra en el extremo norte de Israel, en la región de Galilea, cerca de las montañas de Hermón y las alturas de Golán. Es un, pues, importante, actualmente es un importante sitio arqueológico, pues, conocido por sus restos de la antigua ciudad cananea y posteriormente israelita, así como por los manantiales que alimentan el río Jordán. La ubicación, pues, de Dan es muy importante en la historia bíblica, ya que marca el límite norte del antiguo reino de Israel, como ya lo había mencionado antes. Por tanto, Abraham visitó varios lugares importantes, tanto geográficos como sagrados. Entre ellos destacan, repito, Ur de los Caldeos, que es su lugar de origen, Harán, donde recibió la promesa de Dios, y Canaán, la tierra que Dios pues le prometió específicamente, Siquem, Dan y Jerusalén dentro de Canaán. También pasó por Egipto debido al hambre en algún momento que tuvo y algunas necesidades que él tuvo, y finalmente se estableció en el Hebrón. Entonces, Ur de los Caldeos, repito, es la ciudad natal de Abraham, ubicada en Mesopotamia, como pueden ver ahí. Yo creo que ustedes ya investigaron dónde queda Ur, vamos a ver más adelante. Harán, pues que Abraham y su familia se trasladaron a Harán después de salir de Ur, y aquí fue donde recibió la promesa de Dios de convertirse en padre de una gran nación. Canaán, la tierra que Dios pues le prometió a Abraham y donde vivió por un tiempo. Siquem, Abraham pues ahí construyó un altar a Dios en Siquem. Dan, Abraham liberó a su sobrino Lot de sus captores en Dan. No sé si se puede ubicar Dan ahí. ¿Dónde está la flechita? Ya lo vi. Ahí está Dan, exactamente. Ahí es donde estaba Abraham y que ahí fue donde liberó a su sobrino Lot de sus captores. Seguimos avanzando. Jerusalén o Salem, se cree que pues Abraham visitó en algún momento Salem o Jerusalén, donde Melquisedec era rey en aquel entonces. Egipto, pues como les decía, debido a una hambruna que hubo en Canaán en ese entonces, Abraham viajó a Egipto en busca pues de alimento. El Hebrón, pues Abraham finalmente se estableció ahí y compró la cueva de Mac- Macpela. No van a pensar que es Macpatatas, esas cuestiones de McDonald's, no, sino que así se llama Macpela para enterrar a su esposa Sara y donde él mismo sería enterrado también. Mamre, Abraham pues recibió la visita de tres ángeles cerca del bosque de Mamre. Ahí está la visita que se dirigían, se recuerdan de la historia, que se dirigía hacia lo que sería Sodoma, que no se sabe precisamente dónde está ubicada pues, esa ciudad. Se tienen unas hipótesis. Monte Moria o el templo, lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, que Dios pues ya ahí lo detiene. Vamos a hablar un poquito de lo que es el tercer hijo de Jacob. Entonces, en el texto pues, del Génesis, Levi, perdón, se refiere al tercer hijo de Jacob, es decir, Israel.
y Lea también. Es uno de los antepasados, pues, de las 12 tribus de Israel. La tribu de Levi, pues, jugó un papel realmente crucial en la religión judía, ya que fue designada para el servicio sacerdotal. Además, pues, en el Nuevo Testamento, Levi es el nombre original de Mateo, por si no lo sabían. Levi es el nombre original de Mateo, uno de los 12 apóstoles de Jesús, quien también fue publicano o recaudador pues de impuestos. Un dato interesante para que ustedes pues lo puedan anotar. Entonces, ahora, ¿quiénes eran los cananeos? Vamos a hablar un poquito de los cananeos. Algunas personas pues se hacen esta pregunta, pues no pueden reconciliar cómo un Dios amante de la humanidad va a mandar a su pueblo a pelear para conquistar y ya saben, ¿verdad? Matar, etcétera, pues dando órdenes pues a exterminar a miles, miles de personas. Hay una teoría teológica que dice que cuando el pueblo llegó ahí, pues realmente ya estaba vacío, o sea, no hubo realmente ese combate, sino que como hay historias y depende de la narrativa que hemos estudiado anteriormente, contaron historias donde ellos pues alteraron un poquito lo que realmente ocurrió. Esa es una hipótesis teológica, ¿sí? Pues también nos podemos basar en lo que la Sagrada Escritura pues nos cuentan. Los cananeos, pues, para contestar esta interrogante, vamos de nuevo al Génesis, pero esta vez vamos a ver lo que es Génesis 10, 15 y 19. Y dice aquí, Canaán, hijo de Cam y nieto de Noé, es padre de los amorreos. Amorreo llegó a ser sinónimo de los habitantes de la tierra de Canaán, tal como pues Efraín llegó a ser sinónimo de Israel en el Antiguo Testamento. Los amorreos o cananeos eran las naciones que habitaban la tierra pues, de Canaán, ¿sí? Entonces, Abraham, Isaac y Jacob y los cananeos. Estando pues ya establecido en la tierra de Canaán, Abraham quiso que Isaac tuviera esposa, según Génesis 24, 2, 3. Para Abraham estaba claro que pues Isaac no debía ni se casaría con una hija de las naciones de Canaán, ¿sí? Paganos, pues, sino con una de la propia familia de Abraham. En Génesis 24 nos dice las instrucciones dadas para que comenzara esta misión, ¿sí? Y Abraham era viejo y bien entrado en días, y Yahvé había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham, a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, dijo, y te juramentaré por Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Por qué entonces Abraham decidió esto? Pues Abraham vio que las naciones cananeas estaban también degenerando en gran maldad. Se recuerda lo que pasó con Sodoma hacía ya tiempo atrás, pues también esta nación se estaba degenerando. Y supo que por revelación, podríamos decir, que estaban destinados a la ruina. Sí, ellos ya estaban destinados a esa ruina. Y recordemos que Abraham, pues, tenía el don de ser vidente, a lo que le llamamos actualmente vidente. Dado esto que no era aceptable que Isaac se casara con ninguna de las mujeres o naciones cananeas. Entonces, porque su maldad podría ser una trampa para la vida espiritual de Isaac, o al menos dañar su reputación. Sí, se está formando pues se va a formar una nación. Abraham ya conoce las promesas de Dios. Su hijo, pues, imagino que aquí también. Entonces había que cuidar esa promesa del Señor. ¿Sí? Entonces aquí nos está enseñando también que cuando Dios revela algo, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo de no manchar esa promesa porque puede cambiarla, se puede modificar. Puede enojar a Dios usando el lenguaje bíblico pues de la época. Y así pasa pues en la actualidad
con nuestra vida, con las visiones, etcétera. Entonces Abraham era nacido en la tierra de Ur, de los caldeos. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Volvemos a Caldea. Entiéndase pues de los hijos de Sem. No es que los hijos de Ur eran santos o consagradísimos o grandes santos de Dios. No, eran también pues personas normales como todos. Sí, entonces, pero algunos ya habían abandonado a Dios. Entonces, por practicar el politeísmo, pero no participaban en las prácticas denigrantes e infernales de los cananeos. Por tanto, así sucede de que fue Eliezer, su siervo, a procurar esposa para Isaac, es decir, a buscar una mujer para su hijo Isaac. Y así sucedió. Y dice lo siguiente: cuando el empleado de Abraham llegó al sitio en donde vivía Rebeca, la llamaron y le preguntaron, ¿quieres ir con ese hombre? Ella respondió, sí. Entonces respondieron a Rebeca y a su nodriza, el empleado de Abraham y a sus compañeros, y dijeron a Rebeca, perdón, tú eres nuestra hermana, sé madre de miles y miles, que te, que te dé descendencia. Aquí va a ser una breve pausa. Aquí ya podemos ver que ellos también conocían un poco las promesas de Abraham, porque estas son las palabras que le dieron a la futura esposa, es decir, a Rebeca. ¿Sí? Tú eres nuestra hermana, sé madre de miles y miles, que te dé descendencia, conquiste las ciudades enemigas. Rebeca y sus compañeras se levantaron, montaron en los camellos y siguieron al hombre. Rebeca alcanzó la vista y al ver a Isaac bajó del camello y dijo al empleado, ¿quién es aquel hombre que viene en dirección nuestra por el campo? Respondió el empleado, es mi amo. Ella tomó el velo y se cubrió. El empleado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la metió en la tienda de Sara, su madre, la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Esa era la práctica pues de antes, por eso son prácticas del Antiguo Testamento. Aquí podemos ver que no hubo una ceremonia, simplemente esa era la práctica de, pues creo que entendimos a qué se refiere cuando entró en la tienda de su madre, es decir, ya a consolidar lo que se llama en la actualidad el- la unión marital, ¿sí? Es decir, la unión de dos cuerpos. Entonces, por eso es que el Señor, pues más adelante, cuando hace la ley, cuando viene Jesucristo, explica lo del acto sexual sin estar casados, porque si solo es por satisfacer deseos o cualquier otra cuestión egoísta, prácticamente podemos pensar que ahí hay una unión, hay un enlace, pero de acuerdo al Antiguo Testamento, digámoslo, de acuerdo a la antigua ley, que si tenían un acto sexual era ya de inmediato la esposa o el esposo de esa pareja. Entonces, por esa razón, pues nuestro Señor Jesús eleva a sacramento lo que sería ya el matrimonio, ¿sí? De cuidar, pues, por ejemplo, en este caso, la mujer no tenga acto sexual con ningún hombre, sino hasta que se case, sino hasta que tenga a su pareja formal, que sería su esposo, ¿no? Entonces, Isaac, pues, fue creciendo, se convirtió realmente en un hombre atractivo, agraciado, y su novia, elegantemente vestida con toda clase de adornos, resplandeciente los ojos de Isaac, por supuesto, como la chica ideal. Los dos se sentían tiernamente enamorados. Las bodas fueron de gran lujo, como pedían las circunstancias, ¿sí? O sea, se hacía una ceremonia. Los dos se conocían y se amaban mucho, ¿sí? Isaac fue pues delicado, la introdujo en la tienda de su madre para que la viera, prendada de su hermosura. La madre pues dio el consentimiento para que se casaran, o sea, se unieran, usando el lenguaje pues actual para que se casaran. Entonces, ya que sabemos un poco de lo que es la historia de estos personajes, los viajes de Abraham pues y Jacob, tal como relatan en la Biblia, son momentos cruciales en la historia de nuestra fe. Por eso es que Abraham se le llama nuestro padre en la fe, especialmente pues dentro del contexto del judaísmo, del cristianismo e incluso en el Islam. Por eso es que se llama
Em, por eso es que pues el Papa, la Iglesia, nos pone a nosotros tres, a los judíos, a los musulmanes, a nosotros como católicos cristianos, pues Abraham como padre en la fe, la casa abrahámica, ¿sí? Entonces, aquí quiero decir que tengan mucho cuidado con personas que salen en medios de YouTube o televisión, en los medios, que o no saben de teología o ya están financiados para ir metiendo cizaña contra el Papa, siempre hablando supuestamente en favor de la iglesia, estilo pues los fariseos, creo que ya saben a quién me estoy refiriendo, de que hablan de, ay, es que la religión mundial, el Papa ya está empezando a cimentar la religión mundial. Y como nosotros estamos como que muy en la actualidad como educados para investigar, para poner atención de qué significa, por ejemplo, la religión mundial, que no es religión mundial, por cierto, sino que es una espiritualidad mundial. Esa cuestión que pues va a implementar el anticristo o pues los paganos, que es no se hable más de Dios. O sea, sería contrario que el anticristo venga y hable de Jesús, que se adore a Jesús de alguna forma, ya sea una práctica que se invente, perdón. No es lógico, sino que es al contrario, dice la Sagrada Escritura, que Él es el que va a ser como adorado, ¿sí? Él se va a interponer en la adoración a Dios, va a quitar toda la adoración a Dios. Entonces, por eso es que es necesario estudiar teología, porque así vamos viendo dónde están estos lobos, o a veces por ignorancia, pero yo no creo, porque no me atrevería a fundar un canal o hablar en un canal, yo a menos así lo haría, y no saber de lo que estoy hablando. Entonces, siguiendo esa lógica, realmente ya es con mala intención. Realmente como se habló pues en el canal de Pau hace unos días, el día lunes y otros días en los que se ha hecho las entrevistas, son esas pequeñas apostasías que se están dando de tener mucho cuidado, ¿sí? Muchos católicos en aquel entonces, por no tener cuidado, cuando apareció Lutero, Lutero pues los llevó, los quitó pues de la Santa Madre Iglesia Católica, siendo Lutero pues un sacerdote, pensando que como es sacerdote pues hay que seguirlo, pero pues se olvidaron de muchas otras cosas. Significa que en el corazón humano, el corazón de muchos católicos, se va cultivando o ya lo tienen cultivado ese odio por la iglesia, ese odio por nuestro patriarca, por el Papa, por la autoridad de Cristo. Entonces, un buen teólogo tiene que saber cómo corregir sin crear un escándalo. Esa es una persona que de verdad ama a la familia, esa es una persona que de verdad ama a Dios, que ama las leyes y mandamientos del Señor. El sucesor de Pedro, pues es Pedro, eso es un mandamiento como primer papa. Esos son mandamientos. O sea, no solo están los 10 mandamientos, sino el mandamiento también está el sucesor de Pedro. Por tanto, hay que ser sabios, ¿sí? Yo no sé, tal vez los que están acá, no sé si cuando tengan que o han corregido a su papá, ustedes hacen un escándalo en la calle y le dicen, miren, por ejemplo, no, espero que no, si es un borracho, le dicen, ay, miren todos mis vecinos, miren lo sucio que es mi papá aquí. Entonces, mejor no diga que es su papá, porque están poniendo en mal a la familia. No saben lo que es la modestia, la caridad, la discreción, etcétera. Por eso les pongo ese ejemplo. Entonces, dentro del contexto, repito, del judaísmo, cristianismo e islam, Abraham, llamado por Dios a salir de su tierra, es considerado el padre de los fieles y protagonista del establecimiento del pacto divino con Israel. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver aquí el Islam? Porque después de todo esto nace el Islam. ¿Dónde es que nace el Islam? El Islam pues se establece en lo que es Turquía, em, Irak, Siria, etcétera, y en más países, solo por mencionar algunos. No sé si ustedes ya investigaron dónde queda Ur. Vamos a leer el chat, que se me fue el chat aquí. Vamos a ver quién me responde. Ur se encuentra actualmente. Uy, miren, ¿dónde está? En Irak. ¿Y quién es el padre de la fe? Lo vamos a decir de otra manera, un iraquí, así de simple. Entonces, al estudiar ya la teología, no sin miedo, porque hay que aprender el lenguaje también, no nos tiene
que molestar como molestaba el discurso de Cristo a los fariseos y a muchos judíos. Ahora ya vamos entendiendo por qué se molestaban los judíos cuando Cristo hablaba y decía, por ejemplo, pero Señor, nosotros somos hijos de Abraham. O sea, ¿quiénes están diciendo que son hijos de Abraham? Los que están establecidos allá en Canaán, ¿sí? ¿Y de dónde sale el ese nombre que ellos están va a dementar? Somos hijos de Abraham. Bueno, no se supone que tienen que estudiar, pues ven que como en tiempos de Cristo estamos ahora, nosotros. Solo muchas personas hablan porque tienen boca y andan, como quien dice, protegiendo el judaísmo, estilo los fariseos, estilo los eh, judíos de aquel entonces, así están ahora muchos supuestamente católicos, defendiendo el magisterio, defendiendo esto de la iglesia y aquello, pero no se han detenido a estudiar, no saben nada. Entonces, así pasa. Los que alababan a Cristo después estaban gritando, crucifíquenlo. Por lo tanto, tengamos cuidado de no ser nosotros esas personas, porque la sangre del justo cayó sobre los judíos, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó después? Los llevaron como esclavos. Entonces, por eso es que en las charlas me he puesto a tratar la manera en el nombre del Señor, por María Santísima, de que aprendamos a tener esa discreción, esa modestia, ese conocimiento de la Sagrada Escritura para no ser como los judíos de aquel entonces que eran partidarios de los fariseos, porque están los buenos judíos, Nuestra Señora, Jesús, los apóstoles, ¿verdad? Que luego pues establece el cristianismo, y ser del lado de María Santísima, no del lado de estos locos. Entonces, ¿de dónde sale, dónde está Kurt? Pues de lo que es actualmente Irak. Entonces, sí, sí, a veces me pasan los videos y veo las tonterías que hablan personas solo porque tienen el YouTube. Por eso les digo, estos canales sin duda son patrocinados por personas muy pudientes, pero que se están dedicando, pudientes me refiero con un nivel económico muy alto, a estos canales porque es una como alianza de canales de diferentes maneras, es decir, lanzan redes de diferentes tamaños. Esas redes de diferentes tamaños, entiéndase que son los diferentes canales. Unos dicen, no, no, aquí amamos al Papa, no, aquí sí, el Papa esto, el Papa el otro. Aquí no, no decimos nada del Papa, aquí sí lo defendemos a capa y espada, pero hay otras cosas que no están bien. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces es actualmente lo que conocemos como Irak, ¿verdad? Esa nueva línea fronteriza o donde se estaba ubicando pues lo que es regiones de Babilonia, etcétera. ¿Y a quién elige Dios entonces para hacer una nación? Exacto, a alguien de los caldeos. No eligió a alguien de los que estaban allá, por ejemplo, en esas regiones cercanas a Canaán. La descendencia entonces de Abraham va a formar lo que ahora conocemos como Canaán, ¿verdad? Volvemos entonces a lo que habíamos aprendido. ¿Se acuerdan de los tres hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Cam engendró a Canaán. Canaán va a esa región y por eso se llama Canaán. En otras palabras, familia de, de Abraham, ¿verdad? ¿Por qué familia de Abraham? Porque Sem engendró a Abraham, ¿verdad? Entonces, eh, podemos decir que Abraham es hermano de los que están ahí en Canaán, solo para entender, o sea, es una forma pues para entender lo que les quiero decir. Por lo tanto, ven todo ese disturbio, son peleas entre familiares, son peleas entre hermanos, son peleas entre la misma sangre. Y a Dios no le gusta, pues, eso, ¿verdad? Repito el discurso de nuestro Señor Jesucristo. Dios puede sacar descendientes de Abraham hasta de las piedras, porque ellos estaban gritando, nosotros somos descendientes de Abraham, ¿verdad? Por las 12 tribus de Israel, por los hijos, ¿verdad? Los 12 hijos que más adelante aparecen en la Sagrada Escritura.
los hijos de Isaac, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel. Por tanto, em, vamos entendiendo ese texto y contexto bíblico. A eso se refiere nuestro Señor de ir entendiendo. Y si nos vamos a ver los textos de Adán engendró a fulano, a sutano, a mengano, etcétera, y así se va toda la línea hasta llegar al rey David. David engendró y sigue la cita bíblica hasta llegar a José, a María y José. Pues María y José tiene como tatarabuelito a Abraham. ¿Y dónde, repito, de dónde es originalmente Abraham? De los caldeos, ¿sí? Pero claro, las promesas se le dieron a Abraham, que Abraham se fue peregrinando en toda esa tierra y por fin pues se establece en ese territorio, ¿verdad? Se establece ahí, pero él no muere, o sea, él muere en otro lugar, pero él dice, no quiero aquí en Canaán, porque la gente, pues, el destino que iban a tener. Oigan lo que dice, el destino que iban a tener. Entonces él prefiere que tenga su hijo una mujer también de la tierra de Abraham. Es decir, se fue allá a Ur. Su siervo, pues, viajó ahí para traer de ahí a una de su familia, de su parentela, dice, y se casó. Más tarde, al casarse con una de su parentela, pues Isaac, ¿sí? Pues ya sabemos todo lo que viene después, ¿verdad? Isaac pues tiene a, a sus hijos, a sus dos hijos, que es Esaú y que es Jacob. De Jacob pues sale lo que son de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Jacob tiene 12 hijos y nace José. Es interesante ir a los orígenes y así cuando las personas pues hablan solo por hablar, hay que tener mucho cuidado, porque es la parentela. Recordemos que también ¿quién dio el cuerpo, quién dio la sangre a nuestro Señor Jesús? María Santísima, ¿verdad? Que es también familiar, o sea, me refiero que es de la misma descendencia de la casa de David con José. Y por eso es necesario que todos ellos se unifiquen. La Santa Madre Iglesia, el vicario, crea puentes, por eso se llama vicario. Y esos son los puentes entre los judíos, los musulmanes y los cristianos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que a veces vemos, porque el maligno pues está muy, pero muy astuto. Vamos a ver la otra región. No sé si hay otro mapa. Este es el último mapa, ¿verdad? Sí, este es el último mapa. Bueno, hermanos, entonces esta es la descendencia de los patriarcas o la época de los patriarcas. Espero les haya gustado esta presentación. Es algo pequeñita, algo cortita para que lo podamos estudiar. Entonces, Canaán, ¿qué es? Canaán, pues más tarde pasa a ser lo que sería Israel, ¿sí? Israel propiamente. ¿Dónde estaba ubicado Ur? A ver, si ustedes leyeron ahí en Google, ahorita voy a ver qué dice. Dice, se encuentra en el actual Irak, aproximadamente a 24 kilómetros al sureste de Nasiriyah. Se ubicaba en la antigua Mesopotamia, y lo vimos en el mapa, cerca del delta del río Éufrates y originalmente a orillas del Golfo Pérsico. Aunque la línea costera ha cambiado, pues con el tiempo, dice acá, las rutas de Ur forman una colina de escombros en el desierto, lamentablemente. Y vamos a ir viendo que en el Génesis habla del río Éufrates, del río Tigris. Más adelante vamos leyendo ese gran ejército que cruzará el Éufrates, ¿se acuerdan? Porque el demonio es envidioso, es una profecía para ir exterminando lo que sería a toda esa
población de esas regiones. Entonces, las Sagradas Escrituras es de mantener a veces presente inmediatamente las citas en la mente para poder armar ese puzzle, ese rompecabezas. Donde comenzó, ahí tendrá que terminar todo ese, todo ese lío, ¿verdad? Se habla de la batalla de Armagedón, se habla de lo que es Gog, de lo que es Magog, etcétera. Entonces, todos ellos, toda esa región de ahí, pues, son hermanos, son familiares, gracias pues a lo que es Abraham. Ahora creo que vamos entendiendo un poquito más lo que, lo que es esto de, de los familiares de Abraham, la descendencia de Abraham, ¿verdad? Permítame un momento. Ahora, si no, pero eso lo vamos a ver más adelante, se los voy a adelantar en el mapa, cuando ya veamos el mapa de lo que es Israel, eh, pues Canaán, que está ubicada en Medio Oriente, y está también aproximadamente, porque no se tiene un dato específico, donde se encuentra Israel, Palestina, ups, el Líbano, Jordania, partes de Siria. Se refiere pues también a un área geográfica como una civilización antigua. Ahora vamos entendiendo todo ese disturbio que ellos tienen y que pues, bueno, eso se hablará más adelante de cómo es que algunos países y la ONU intervinieron ahí para crear también división entre la parentela, entre los familiares que se encuentran en ese lugar. Entonces, vamos a ir viendo lo que es la distribución de las 12 tribus de Israel y nos vamos a ir sorprendiendo más, vamos a ir entendiendo más todo esto para no, como quien dice, no estar tomando partidos que yo soy de la derecha, de la izquierda, arriba, abajo, sino yo estoy con Jesucristo. Es decir, yo soy del reino de Dios y aquí tiene que haber paz porque, por ejemplo, esa región, todos son familiares, tal como Jesucristo pues lo dijo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, se terminó por hoy esta presentación. No sé si hay alguna duda. Y por favor, mañana se recuerdan de que nos toca la bendición exorcística de los sacramentales con el Padre. Primeramente Dios a las 10 de la noche. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Sí, Georgie. También se habla, por otro lado, de que Ismael, el otro hijo de Abraham, de ahí parte lo que es el Islam, ¿no? Ujú. Permítame. Antes de esto, tengo que parar la grabación. Permítame. No sé cómo se para la grabación. Sofi, ¿me puedes ayudar? Permítame un momentito. Que te hacen comentarios. Me avisas cuando ya, por favor.